Buenas noches, estimados alumnos. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Buenas noches con Doctor, todos. buenas noches, sí se le escucha. Todos los días. Buenas noches, docente. Muchas Buenas noches, gracias. profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Están atentos a las... Muy buenas noches, Aurelio. Buenas noches, Sigrid, Ernesto. Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Iniciamos el jueves. El jueves de arbitraje. Buenas noches con todos. El jueves de arbitraje para los valientes del derecho que se conectan a estas horas, un jueves por la noche. Mañana es día de Santa Rosa de Lima, ¿ok? Así que vamos a estudiar, mañana es feriado, el cuerpo lo sabe, pero antes de eso, recordemos un poco la sesión anterior que conversábamos sobre el origen del arbitraje. Eh, Estoy compartiendo pantalla. Si no se ve o no corren las diapositivas, me pasan la voz, por favor. Estamos en origen del arbitraje. Ya hemos conversado sobre los beneficios del arbitraje, ¿correcto? El arbitraje tiene un marco especial. La Biblia de este curso, ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, es el Decreto Legislativo 1071. El Decreto Legislativo 1071 es la ley que regula el arbitraje en nuestro país. El que quiera conocer el arbitraje tiene que estudiar el Decreto Legislativo 1071, Ley del Arbitraje, que tiene los mejores estándares de UNCITRAL, de las Naciones Unidas, y solo hasta la fecha ha tenido una modificación que es el Decreto de Urgencia 20-2020, que se dio en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, ¿correcto? Pero recordemos que la transición del arbitraje en nuestro país ha pasado desde las antiguas civilizaciones, desde las antiguas culturas como Grecia, Roma, ha pasado por la Edad Media, la Revolución Francesa, el reconocimiento de las Naciones Unidas del arbitraje comercial internacional, no solamente del arbitraje doméstico, es decir, el arbitraje nacional, sino el arbitraje internacional. Y llega a nuestro país, al Perú, mediante el Código Civil de 1984 que regula la cláusula compromisoria, ¿correcto? Entonces, es importante en esta primera unidad abordar el origen del arbitraje, cómo es el marco legal, para luego ya estudiar lo que se viene a ser el arbitraje en contratación pública, el arbitraje en el marco de la ley 30-22-5 y su reglamento, y lo que se viene en la nueva ley de contrataciones públicas, que es la 32-069. Para los que no fueron alumnos míos en materia de contratación con el Estado, les comento que el próximo año 2025 entra en vigencia la Ley General de Contrataciones Públicas, que es la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Actualmente el Congreso está reglamentando la Ley 32069 que se ha publicado el 24 de junio del presente año, ¿correcto? Eh, dicho esto, Dicho esto, vamos a ir conversando sobre cómo ha llegado el arbitraje en nuestro país. Y el día de hoy, desde la Constitución de 1993, ya el arbitraje es reconocida por la Constitución Política del Perú y es jurisdicción en nuestro país. ¿Ok? Es jurisdicción. Profesor, pero no es lo mismo hablar de arbitraje comercial que hablar de arbitraje en contratación pública. Claro que no. Son dos cosas diferentes. Nuestra ley de arbitraje y el arbitraje en nuestro país ha ido especializándose. Va a haber una clase, la unidad 4, si no me equivoco, donde vamos a conocer los arbitrajes sectoriales, ¿ok? Donde vamos a ver el arbitraje de consumo, el arbitraje en temas de expropiación, el arbitraje en temas
de contratación con el Estado, el arbitraje comercial, el arbitraje ad hoc, ¿correcto? Así que lo que más se arbitra en nuestro país son los arbitrajes en contratación pública. ¿Por qué? Porque el arbitraje en contratación pública deriva de los contratos públicos, que ya tienen cláusulas en la cual el Estado manifiesta su voluntad e indica que ante cualquier controversia de interpretación, nulidad, resolución que deriven de los contratos públicos, el Estado ya decidió resolver sus controversias en una conciliación, en un arbitraje o en una junta de resolución de disputas. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero al día de hoy las reglas de juego es constitución política. ¿Ok? Constitución política. Ley especial que vendría a ser para los arbitrajes sectoriales, la ley de contrataciones del Estado, si estamos hablando de una concesión, las reglas cambian. Si estamos hablando de un arbitraje de inversión, las reglas cambian. Si estamos hablando de un arbitraje de consumo, la ley especial es otra. Un arbitraje laboral, un arbitraje de consumo. Tenemos que ver la especialidad, ¿ok? ¿Qué otra norma legal tenemos que ver? Aparte de la Constitución, de la ley especial, el decreto legislativo 1071, ¿ok? Que regula el arbitraje en nuestro país, ¿correcto? Entonces, son esas reglas. Profesor, ¿puedo aplicar derecho privado? Si el convenio arbitral así lo establece, bienvenido, pero de manera supletoria, salvo te encuentres en un arbitraje comercial, donde generalmente en un arbitraje comercial se pacta la constitución política o el código civil, ¿correcto? Porque estás hablando de un contrato comercial, un contrato mutuo, un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, etcétera. ¿Ok? Las preguntas, si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat, ¿ok? Si no, también levantan la mano y a medida que vamos conversando, les cedo el uso de la palabra, ¿ok? Entonces, dicho esto, ya a modo de ir repasando lo que vimos la anterior clase, hay principios que regula el arbitraje y también teorías que van sobre la naturaleza jurídica. Si yo en el examen les pregunto, ¿cuál es la teoría que se aplica en el Perú reconocida por el Tribunal Constitucional? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la teoría que se aplica en nuestro país? ¿Correcto? De acuerdo al Tribunal Constitucional. ¿Ok? Entonces, para esto hay que un poco analizar el tema de los principios. Recordemos, muy bien José, dice jurisdiccional. Muy bien. Recordemos que en nuestro contrato nosotros podemos establecer una cláusula escalonada. Lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto. Está bien que como abogados pactemos diferentes cláusulas, obligaciones, prestaciones, contraprestaciones en nuestros contratos. Cláusulas penales, ¿correcto? Pero lo que no se nos puede pasar es establecer en el convenio arbitral una cláusula escalonada, un convenio arbitral. En nuestro contrato tenemos que tener una cláusula de solución de controversias. Porque si no vamos a establecer la cláusula de solución de controversias, convenio arbitral en nuestro contrato, ¿dónde vamos a resolver nuestras controversias? En el Poder Judicial. Por eso señalábamos que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias.
¿correcto? El arbitraje es un mecanismo heterocompositivo, porque va a haber las partes, un tribunal arbitral independiente, imparcial a las partes, que va a resolver su controversia. ¿Y es alternativo a qué? Al Poder Judicial, alternativo a la conciliación, alternativo a la Junta de Resolución de Disputas. En ese contexto, es importante que en tu convenio arbitral establezcas cómo vas a solucionar tus controversias. De lo contrario, si no pactas un convenio arbitral, vas a terminar en el Poder Judicial. Les voy a enseñar más adelante, cuando lleguemos a convenio arbitral, cómo podemos establecer, ¿correcto?, un convenio arbitral con cláusula escalonada. Negociación de trato directo, conciliación, arbitraje, ¿correcto? Para que ustedes solucionen de manera pacífica y de manera eficiente sus controversias. No son las mismas controversias las que deriven de un contrato comercial, de un contrato entre particulares. No es lo mismo. A diferencia de un contrato con el Estado, donde las controversias, ¿cuáles son las controversias más frecuentes en el marco de los arbitrajes en contratación pública? Aplicación de penalidades, incumplimiento de pago, resolución de contrato, nulidad de contrato, ¿correcto? Ampliación de plazo, pago de valorizaciones, etcétera. Y cada caso son más complejos, vicios ocultos, ¿ok? No van a ser las mismas controversias que deriven de un contrato comercial que controversias que deriven de un contrato público. Ojo con eso. Entonces, aquí hay que, la lección de esta clase, saquémonos el chip que vamos a tener en nuestro mecanismo de solución de controversias. El arbitraje es igual que el Poder Judicial, que un proceso arbitral es igual que un proceso judicial. Muchos tienen eso en la cabeza, piensan que el arbitraje es como el Poder Judicial, piensan que un juez es como un árbitro. Grave error. Y los litigantes, que a veces son abogados, que tienen más experiencia en el litigio, en poder judicial, en procesos contenciosos administrativos, en procesos judiciales, traen esas prácticas procesalistas del poder judicial y la quieren aplicar en el arbitraje. Grave error. Grave error porque el arbitraje se aparta del Poder Judicial. Por eso decimos que es un mecanismo alternativo. ¿Ok? En ese sentido, tiene otros principios que vamos a estudiar a continuación. ¿Ok? Pero, lección de esta clase. Saquémonos de la cabeza que el arbitraje, que las actuaciones arbitrales son iguales o parecidas que un proceso judicial. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? El chip es diferente, hay mayor flexibilidad. No significa que no va a haber garantías del debido proceso, eso no significa. Pero la regla va a depender del acuerdo de las partes y el respeto al orden público, el respeto a la Constitución, el respeto a la ley especial, el respeto a la ley de arbitraje. La voluntad de las partes no va en contra del orden público, recuerden eso. Entonces, ¿cuál es uno de los principios que rige, en el arbitraje? Vamos a ver. Un momento, por favor. Juan, buenas noches. ¿Quieres participar? A ver, vamos a ver. Dame un minuto. Juan, buenas noches. ¿Querías participar?
Tienes la mano levantada. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, buenas noches. Este, sí, justamente. Es importante lo que usted acaba de hacer de acotación sobre, bueno, la teoría jurisdiccional y también sobre el acuerdo de la voluntad de las partes. Pero en la experiencia o en vuestra experiencia en calidad de árbitro y de especialista de estos mecanismos de resolución de conflictos como es el arbitraje, la conciliación, la mesa Ujú. de trabajo y todos ellos que conllevan a las cláusulas escalonadas que usted acaba de soslayar, indicarle o hacerle la siguiente interrogante, ¿no? Es, ¿Usted no considera que si bien solamente es de mero trámite o este acuerdo de voluntad de partes que se llama, porque en razón del procedimiento de selección que conllevaría luego al proceso constructivo, el convenio arbitral se... ya dijo, un segundo. El convenio arbitral se deriva de un contrato por adhesión, básicamente. Y otra cosa, ¿no considera que el mayor error en la aplicación de cláusulas patológicas como sobrevinientes de una incorrecta identificación del convenio de los centros de arbitraje del convenio arbitral que están consignados en el convenio arbitral, disculpe, o en la cláusula de solución de controversias, surgen por los operadores logísticos? Ok, ok, Juan, gracias, gracias por la pregunta. Cuando lleguemos a convenio arbitral, en unos momentos te respondo esa pregunta de la patología y del convenio. Gracias, gracias. Entonces, vamos a ver el convenio arbitral, el convenio arbitral en unos momentos, ¿ok? Pero antes de ver el convenio arbitral, como les comentaba, vamos a estudiar en principio el tema de los... ¿Qué nos dice la ley de arbitraje que se diferencia del proceso judicial? ¿Ok? Primer principio, entonces, tenemos que el arbitraje tiene y está bajo este principio de la confidencialidad. ¿Por qué es importante? Porque la lógica del arbitraje es resolver controversias entre particulares. Así se ha creado, así se ha diseñado. Y cuando uno revisa el decreto legislativo 1071, ¿ok? El decreto 1071 nos, nos hace ver que el diseño de esta ley, decreto legislativo 1071 que regula el arbitraje en nuestro país, se ha diseñado para arbitrajes comerciales y se ha diseñado para arbitrajes internacionales entre particulares. Y ahí va un poco el tema. Lo que se arbitra más en el Perú son arbitrajes en contratación pública, donde el Estado es parte, donde hay fondos públicos, donde hay un interés general. Entonces, ¿cómo traslado este principio de confidencialidad que tiene lógica en el sector privado? Porque imagínense, una controversia entre un comerciante que le compra Coca-Cola. Imaginemos ustedes, nosotros somos los comerciantes, tenemos nuestra bodega, le compramos 100 cajas de Coca-Cola, ¿ya? Y luego en una de ellas, en una de las botellas, hay una mosca. Nosotros nos vamos a espantar, ¿no? Oye, cámbiame esto, me has dado un mal producto, etcétera. Mi consumidor me está demandando, inclusive me estás causando una mala imagen a mi bodega. Imagínate que le llevas a un arbitraje, ¿ok? Porque tenías en tu contrato un convenio arbitral. Le llevas un arbitraje a Coca-Cola. Pregunto, ¿a Coca-Cola le conviene que esta controversia, este mal servicio, estamos hipotéticamente hablando, ¿ah? Llegue a la prensa o solamente quede entre las partes? La lógica de los comerciantes es, criollamente como se dice, lavar tus trapitos en casa, ¿ok? Y eso es lo que te garantiza el arbitraje, confidencialidad.
aplicas la ley de Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en el arbitraje se quedan solamente entre las partes que firman el convenio arbitral. ¿Ok? No va y no es público. Esa es la lógica del arbitraje comercial. Pero ahora, ¿cómo trasladamos esa misma lógica, este mismo principio de confidencialidad en los arbitrajes donde participa el Estado? ¿Debe haber confidencialidad? ¿Qué pasa, profesor, si he visto una obra, un hospital en mi región y yo como ciudadano, preocupado, les pregunto a las autoridades, señor, ¿por qué esta obra no se termina de entregar? ¿Por qué no concluye? Me van a decir, no, bueno, es que ahorita estamos en una controversia, estamos en un arbitraje y no hay un laudo. Como ciudadano me debe interesar, puedo consultar en qué estado está ese arbitraje, debo participar, podría participar en una audiencia de ese arbitraje en contratación pública. La respuesta es que sí. Con el decreto de urgencia 20-2020 se abre este abanico y se les dice, la transparencia, ¿correcto? Es la regla. Hay cosas que mejorar, obviamente, del decreto de urgencia 20-2020, pero las actuaciones donde participa el Estado no pueden ser confidenciales. Puede participar en el mismo ejemplo que poníamos. Puede participar la municipalidad de Arequipa y la constructora X brasileña. Están en un arbitraje. ¿Podría participar yo de ese arbitraje como ciudadano o es confidencial? Ese es el tema. Este principio que sí funciona en los arbitrajes comerciales puede también ser llevado a los arbitrajes en contratación pública. Diana, buenas noches, te escuchamos. Profesor, buenas noches. Sí, en este punto me surgió una duda. Ujú. Usted menciona que el decreto de urgencia, ¿no? ¿Qué número era? 20, no sabe la portabilidad. 20-2020. 20-2020. No, 20-20. Decreto de No urgencia sabe, 20-2020. nos abre las puertas, ¿no? Para que sea eh, este tema Para arbitral que haya más pueda verlo publicidad. Lo que con... fomenta la 20-2020 es la publicidad en las diferentes actuaciones arbitrales, Diana. Y profesor, ¿por qué nos mandan un código a nosotras entidades? Nos mandan un código único, lo cual es en sobre cerrado, para que solamente el instructor o el operador pueda hacer el seguimiento de este proceso arbitral. Si es Es que que... efectivamente, en principio, el tema del arbitraje va a ir diseñado para que solamente las partes, el demandante, el demandado, conozcan las reglas, las actuaciones arbitrales. Pero la reflexión es, si yo, ciudadano, quisiera asistir a una audiencia entre la entidad donde tú trabajas, Diana, y el contratista, ¿podría? Sí lo podría, ¿ok? Claro, como usted refiere, profesor, efectivamente, ¿no? Ujú. Debería tal vez ser así porque estamos hablando de contrataciones con el Estado, donde nosotros los ciudadanos vamos a ser los primeros beneficiados, ¿no? Y es para nosotros que son estos bienes, servicios u obras. Pero mi duda era esta, ¿no? De esta publicidad de cierta forma, la cual debería ser así. ¿Por qué entonces se da solamente un código para que la entidad pueda hacer este seguimiento? E incluso nosotros como entidad nos ponen unas pequeñas palabritas donde dice que el de ser mal empleado, creo el código, Ujú, es bajo responsabilidad. ujú. Eso, profesor. Es que ahí lo que pasa es que hay que ver en qué tipo de arbitraje estamos. Si estamos en un arbitraje institucional,
las partes que han suscrito ese contrato, que han suscrito ese convenio arbitral, se han sometido a las reglas ¿de quién? Del centro de arbitraje. Y el centro de arbitraje obviamente tiene sus reglas, su reglamento del centro de arbitraje. Y es justamente en base a ese reglamento, cuando le notifican a las partes, le ponen, ¿no?, la palabrita, utilizar esto, esta información, este usuario, solamente son para las partes, etcétera, ¿correcto? Entonces, tengan cuidado en el tema de verificar ese punto, porque te está sometiendo un reglamento. Pero a lo que vamos también es que este decreto de urgencia 20-2020 no es conocido por los operadores del arbitraje. Y como no es conocido por los operadores del arbitraje, ni por mucho menos el ciudadano de a pie, nadie invoca esto. Porque te voy a leer el artículo 51. Ok, Diana, les voy a leer el artículo 51 del decreto de urgencia 20-2020. Escuchemos. ¿Ok? En los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado peruano, artículo 51, decreto de urgencia 20-2020, las actuaciones arbitrales y el laudo son públicos, ¿ok? Una vez que ha concluido el proceso arbitral. Ahí va el tema, Diana. Cuando tú quieres como ciudadano de a pie participar, actuar y revisar las actuaciones arbitrales, estas se te van a dar, previa obviamente solicitud del interesado, que tendría que invocar este artículo, cuando ya haya culminado el proceso arbitral. ¿Ok? Entonces, una vez, ¿cuándo concluye un proceso arbitral? Cuando se emite el laudo. El laudo arbitral. Entonces, ahí el ciudadano puede decir, ah, bueno, en base a esto, voy a pedir información. ¿Puedes citar la ley de transparencia? Podrías, pero con este decreto de urgencia, artículo 51, invocas y ahí le dices, ¿no? En los arbitrajes en los que interviene como parte el Estado peruano, estamos hablando de contratos públicos, ¿ok? Las actuaciones arbitrales, y las actuaciones arbitrales tienen fases, y lo vamos a ver más adelante. La fase postulatoria, la fase de instrucción, la fase resolutiva, la fase de ejecución. Entonces, todo esto son actuaciones arbitrales. Y te dice, las actuaciones arbitrales y el laudo arbitral son públicos. Una vez haya concluido el proceso arbitral, observando excepciones establecidas en las normas de transparencia y acceso a la información pública. Cada institución arbitral reglamenta las disposiciones pertinentes. Los arbitrajes ad hoc asumen dicha obligación la entidad estatal que intervino el arbitraje como parte. Entonces, ahí va también lo que tú comentabas, Diana. Profesor, he visto que algunos centros de arbitraje nos notifican y nos ponen esas palabritas chiquitas. Es que la ley también se los permite. Porque acordémonos, si yo pacto arbitraje institucional, como parte, yo me someto a las reglas de juego de ese centro. Es por eso cuando lleguemos a convenio arbitral, si tú quieres arbitraje institucional, lo que tú tienes que revisar antes de firmar ese contrato es: he leído el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. He leído el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ayacucho, o de Cusco, o de la Pontificia Universidad Católica, o de la San Martín, etc. Cada centro de arbitraje tiene su reglamento y no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo. Uno no puede, no, los reglamentos de los centros de arbitraje son uniformes, son lo mismo. No. Y les doy un datito más. Les doy un datito más. En el Perú, según el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje RENACE, administrado por el Ministerio de Justicia, en el Perú hay más de 250 centros de arbitraje, Diana. Más de 250 centros de arbitraje, perdón.
¿Se imaginan tener más de 250 bancos? ¿Cuántos bancos conocemos? 5, tal vez 6 en el Perú, ¿ah? ¿Se imaginan tener 250 bancos? ¿Cuántos centros de arbitraje ustedes conocen? Tal vez me van a mencionar 5 o 10, pero se imaginan 250, más de 250 centros de arbitraje y que cada centro de arbitraje tenga sus propias reglas. Entonces, la reflexión es, si yo quiero publicidad, transparencia, sobre todo en los arbitrajes en contratación pública, el éxito de eso va a ser negociar bien tu convenio arbitral antes de firmar ese contrato. ¿Correcto? Y ahí va un poco, y me voy adelantando, algunas inquietudes que están en el chat. Pero profesor, en los arbitrajes en contratación pública son cláusulas de allanamiento, porque el convenio arbitral ya viene desde la proforma de las bases integradas. Yo ya no las puedo negociar. Esas bases ya vienen ahí, ¿correcto? Entonces, lo que hace el común denominador de los logísticos o del órgano encargado de la contratación es copiar y pegar ese modelo. Copian y pegan ese modelo, ¿no? Y cuando lanzan sus bases en el proceso de selección, está la proforma del contrato con copia y pega del modelo del convenio arbitral que te dio el OCE. ¿Y cuál es el problema? Que es un convenio arbitral genérico, donde los procuradores no observan. El logístico, que tal vez conoce, digamos, el tema de, este, conoce conoce la ley de contrataciones, actos preparatorios, procedimientos de selección, pero no conoce de arbitraje, no le interesa, no lo observa. Doctor, ¿Cuál ¿no le va a parece terminar que el tema de... ¿Cuál va a ser el problema al final del día? Va a ser que lances el proceso, ¿correcto? Y los postores no observen las bases, terminas firmando ese contrato, ese convenio arbitral genérico, ¿ya? Donde no te has preocupado en negociar tu convenio arbitral. No te has preocupado en negociar las reglas de juego. No te has preocupado si va a ser árbitro único, tribunal de tres, ¿correcto? De tres árbitros. Y vas a tener al final del día, posiblemente, y lo vamos a ver más adelante, cláusulas patológicas. Y cuando tú quieras iniciar tu arbitraje con un convenio arbitral patológico, eso va a ser la historia sin fin. ¿Ok? Va a ser la historia sin fin. Para eso esto lo vamos a ver más adelante. José, querías hablar. Buenas noches. Cuando exista dentro del convenio arbitral, del contrato, y haya el arbitraje entre un particular y el Estado, independientemente de la confidencialidad, puede intervenir un tercero, por ejemplo, en el caso de un peritaje. Claro, en el caso del peritaje sí puede, ¿no? Está dentro de la actuación de los medios de prueba, José. Ahora, un perito generalmente participa en un arbitraje porque ha sido propuesto por alguna de las partes. Yo presento mi demanda, estoy pidiendo indemnización. ¿Cómo acredito la indemnización? La voy a acreditar, obviamente, con un perito contable, con una pericia contable. ¿Ok? Entonces, ¿el perito puede participar en un arbitraje? Sí, lo van a proponer las propias partes o el tribunal arbitral cuando quiera hacer una pericia de oficio. ¿Correcto? No, disculpe, siempre y cuando que haya sido en el contrato registrado esa cláusula. No, no necesariamente. Evidentemente hay
el perito va como dentro de las actuaciones arbitrales en la etapa de audiencia de pruebas, ¿no? Así que no es necesario que en tu convenio arbitral pongas aquí se permite la participación de peritos, no, porque eso es parte de las actuaciones de los medios probatorios, ¿correcto? Ok. Diana, ¿querías comentar algo? Sí, profesor, disculpe. Profesor, en el tema de contrataciones con el Estado, Ujú. usted ya nos explicó claramente que el tema de conciliación y luego ir a provocar las vías está en la misma ley. Pero ¿qué pasa si en la suscripción del contrato, que como también sabemos es la manifestación de la voluntad de las partes, eh, no se ha consignado esta forma de regular alguna controversia? Nos podemos remontar a la ley de contrataciones a sabiendas que tampoco se haya citado en este contrato alguna cláusula mencionando Pero, el artículo. ok, pero ese contrato que tú te refieres, ¿en el marco de qué leyes? De la ley 3022.5. Ya, entonces ahí aplicas ley especial. Ah, ya, La- entonces si es que no hay una cláusula que hable del tema de controversias, nos remontamos automáticamente a la ley de Y su contrataciones reglamento. que está bajo este régimen, ¿no? Ujú. Ah, ya. Sí, claro, Ah, ya. claro. Muchas gracias. Claro, porque inclusive a veces pasa, estamos hablando ahora, tomen nota, estamos hablando de arbitrajes en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 3022.5. Ahí cambia la figura, porque estás aplicando ley especial. Y la ley especial te dice inclusive, si la entidad o ese contrato que está en el marco de la Ley de Contrataciones con el Estado no adviertes en el contrato que tiene un convenio arbitral, el reglamento ya te da la salida. Es una cláusula de allanamiento donde automáticamente todas las controversias se van a resolver en el arbitraje, ¿ok? O conciliación o junta de resolución de disputas. Ahora, recordemos que la ley 3022.5 no establece que tienes que agotar primero la conciliación. No, te dice claramente el artículo 45 de la ley 3022.5. Si tienes una controversia, puedes resolverlo en conciliación no te está diciendo o alternativo, o en el arbitraje, o en la Junta de Resolución de Disputas. ¿Ok? ¿Valdrá la pena irte a una conciliación cuando la ley de conciliación no te permite conciliar una nulidad de contrato, por ejemplo? Obviamente que no. Tendrías que optar por el arbitraje. Pero profesor, ¿tengo que agotar la conciliación? No. En ningún momento he dicho eso, ¿ah? El artículo 45 de la 3022.5 te dice, resuelves por conciliación o arbitraje o junta de resolución de disputas, cualquiera. Tienes una controversia, tú decides, ¿quiero solucionarlo en un arbitraje o primero me voy a una conciliación? Entonces, las vías están, las partes van a elegir, ¿correcto? Pero no es que tú tengas que agotar primero la conciliación y luego recién vas a iniciar un arbitraje, no, eso no te dice la ley. En el poder judicial, en materias particulares, eso es lo que hemos dicho en la clase anterior. Ahí sí te pide en el poder judicial, ¿ok? Cuando tú no has pactado arbitraje. Antes de ir al poder judicial, el juez sí te va a exigir que agotes la conciliación en determinadas materias, vuelvo a repetir. Entonces, no confundamos las reglas de juego que hay en el poder judicial y las reglas de juego que hay en un arbitraje. Y peor aún, no confundamos las reglas de juego que hay en un arbitraje en contratación del Estado. Ahí aplicas ley especial. ¿Ok? Diana, para avanzar. Sí, para terminar, profesor. Ujú. Profesor, ¿qué pasa cuando estamos hablando de contrataciones con el Estado y una entidad del Estado se dice que es el procurador, ¿no? Quien va a ver este tema.
de controversia y decide que primero se agoten las vías, conciliación y luego arbitraje. ¿Qué pasaría en ese caso? Ahí, en ese caso, lo que tú tienes es un convenio arbitral que ha pactado cláusula escalonada. Tampoco hay que leer siempre bien el convenio arbitral. No es lo mismo tener un convenio arbitral general, que no te dice nada, que un convenio arbitral que tenga una cláusula escalonada. ¿Cómo identifico una cláusula escalonada? Ahí el propio convenio arbitral te dice, ¿no? Si surge una controversia en derivado de este contrato en interpretación, nulidad, resolución o cualquier tipo de controversia, las partes pueden iniciar el trato directo, 10 días. Agotado el trato directo, sigue la conciliación. Si no hay acuerdo conciliatorio, recién se puede iniciar un arbitraje. Es decir, te está condicionando que agotes. Ahí obviamente tienes que agotar porque tú mismo has pactado ese convenio arbitral. Doctor Luis, ¿Correcto? Entonces, disculpe que le ese es el interrumpa. tema. ¿Cómo te digo? Ese tipo de cláusulas escalonadas normalmente no se dan en los tipos de contratos NEC 3, NEC 4, tipo A, donde hay la subcontratación, que es una constante frecuente que he visto en los contratos efectuados por las Es que eso va a empresas depender mucho de las partes, denominadas Juan. chinas, Eso creo, va a ¿no? depender mucho de las partes. Antes de firmar, cómo regula. Yo les pediría Claro, para porque llevar un orden, normalmente por los plazos, no, no necesariamente. normalmente, No necesariamente. Pero avancemos, ¿ok? Yo les pediría que si tienen consultas específicas las vamos manejando en el chat y si no, no vamos a terminar. Doctor, disculpe su audio. Uy, se corta. Ok, ok, avancemos, ¿ya? Si hay preguntas, ahora sí por el chat, ¿ya? Y yo las respondo al final, porque si no, nos demoramos y la idea es terminar ahora la unidad uno, ¿correcto? Es terminar la unidad eh, uno doctor, es que por y si ejemplo no, es importante, disculpe que es importante, me permite culminar, eh, nada más solamente a modo de acotación. Por ejemplo, ok, entonces, vamos a ver el tema del punto de los principios. Otro principio que regula el tema del arbitraje es la imparcialidad, ¿ok? La imparcialidad y la independencia que hace que los árbitros sean independientes, imparciales a las propias partes. A diferencia del Poder Judicial, las reglas de juego, las reglas de juego, ¿correcto? Las pactan el contratista o su contraparte, que puede ser la entidad. Y son ellos los que eligen qué árbitros quiere, ¿correcto? ¿Qué árbitros quiere? No es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo que el Poder Judicial, quien es el que te designa al juez. En el arbitraje, los que designan a los árbitros que van a resolver una controversia son las propias partes. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no es que cuando tú designes al árbitro, tú vas a designar a tu amigo o al que tiene algún interés o algún conflicto. Tú tienes que designar a un árbitro, ¿correcto? Independiente, imparcial, que no tenga ningún conflicto de interés. Por ejemplo, yo he sido procurador del Ministerio de Economía y Finanzas. El año pasado ya me retiré del MEF. Ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Ahora, ¿ok? Ahora soy árbitro. Y me designaron en un arbitraje donde el MEF es parte. ¿Debería aceptar eso? La respuesta es obvia, la respuesta es que no, porque no puedo
aceptar eso, no puedo aceptar ese arbitraje porque he tenido un vínculo contractual, un vínculo laboral con el MEF. Es más, el propio hecho que el procurador del MEF o el titular de la entidad que te haya propuesto como árbitro, a sabiendas que tú has sido ex trabajador de dicha entidad, está mal, porque estás quebrantando un principio de imparcialidad, independencia. Ya no vas a ser dependiente porque has sido ex trabajador, correcto, de esa entidad. Y tu imparcialidad, al final del día, se va a inclinar por el MEF, en este caso. Entonces, la cuota de poder la tienen las propias partes. ¿Quieres tener un buen arbitraje? Designa bien a tus árbitros. Primera regla. Segunda, correcto, segunda. Los centros de arbitraje también tienen que tener ese escrutinio de revisar a quienes van a designar como árbitros. Y tercero, la responsabilidad de los que somos designados como árbitro. Si yo veo que tengo algún conflicto de interés, o si es un familiar, correcto, o un amigo, o bien lo revelo, o no acepto ese arbitraje, porque voy a terminar perjudicando y quebrantando estos principios. Y mi contraparte puede formular una recusación contra ese tribunal. Y voy a entorpecer el proceso arbitral, que es lo que no quiero. ¿Ok? Otro de los principios es la flexibilidad que hay en el arbitraje. La flexibilidad que hay en el arbitraje, y como lo habíamos comentado, lo que busca y lo que se busca acá es que no sea igual que el Poder Judicial. Lo que se busca es que haya un tema de flexibilidad en las actuaciones arbitrales. ¿De qué va a depender la flexibilidad de este principio? De la voluntad de las partes. ¿Cuál es el límite de eso? Que no se transgreda el orden público, que no se transgreda la ley especial. Yo no puedo pactar en contra de la ley. Yo no puedo pactar en contra de lo que me dice la Constitución política. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Profesor, yo no estoy en un arbitraje en contratación del Estado, ley 3022.5, donde la ley en su artículo 45 me dice, la ley especial me dice, que los derechos en los arbitrajes donde participa el Estado tienen que ser arbitrajes de derecho, ¿ok? Tienen que estar motivados de acuerdo a derecho, bajo un orden de prelación normativa, Constitución política, ley especial, derecho público, derecho privado. ¿Puedo yo pactar en mi convenio arbitral o en el acta de instalación donde estamos fijando las reglas? ¿Puedo yo pactar y decir, renuncio a que esto sea arbitraje de derecho, yo quiero que sea arbitraje de conciencia? ¿Podría hacer eso en base al principio de flexibilidad? La respuesta es que no. La respuesta es que no, porque estoy vulnerando una ley especial. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso porque al final del día voy a tener este problema. Voy a tener este problema en cuanto al tema de invocar un principio de flexibilidad versus el orden público o la ley especial en la materia. ¿Quién pone el límite? El tribunal arbitral. ¿Ok? Entonces, no es que la voluntad de las partes no tenga límites o sea un derecho absoluto, no. Eso tal vez con la teoría contractualista, pero no es la que se aplica en nuestro ordenamiento jurídico, como lo vamos a ver más adelante. El principio de inmediación que te permite estar y alegar que el tribunal arbitral conozca de cerca y escuche a las partes antes de resolver la controversia. En el tema de los principios
Recordemos que en el arbitraje no existe el recurso de apelación. Un laudo arbitral, y esto anótenlo, no se puede apelar. Los laudos arbitrales son inimpugnables. ¿Ok? Los laudos arbitrales son inimpugnables. El laudo, como una decisión del tribunal arbitral que resuelve y pone fin a la controversia, tiene la calidad de cosa juzgada. ¿Ok? Tiene la calidad de cosa juzgada. ¿Correcto? Hay el principio de celeridad, economía procesal, que es una de las ventajas, como ya lo decíamos, a diferencia del Poder Judicial. Tú vas a litigar en el Poder Judicial, te puedes demorar 5 a 10 años y vas a pasar por la primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, ¿correcto? Hasta que tú llegues a el tema de tener una sentencia en la vía judicial que tenga la calidad de cosa juzgada. En el arbitraje no, el estándar de tiempo, cómo se resuelve un arbitraje, dependiendo obviamente de cada caso en particular, pero el estándar es de un año, año y medio. ¿Ok? Profesor, pero yo tengo un arbitraje en contratación pública que está ya más de 2 años. Hay que ver cómo se dio ese caso. Si es producto de la pandemia, si no se ha pagado honorarios, si se ha planteado excepciones, si se ha recusado, hay que ver cada caso en concreto. Pero en teoría y en la práctica usual es un año, año y medio, ya tienes tu laudo arbitral y este laudo es inimpugnable y tiene la calidad de cosa juzgada, que quiere decir que puedes ejecutar a partir del día siguiente. ¿Ok? Ese es en cuanto a los principios. Está el principio también más importante, el principio competence. ¿Ya? La competencia la va a definir el propio tribunal arbitral. Si se le cuestiona al tribunal arbitral que no es competente, quien resuelve esa excepción de incompetencia es el propio tribunal arbitral. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien, sigamos entonces. ¿Cuál es la naturaleza y cuál es la teoría que se aplica en nuestro país? Y viene a ser la teoría, y tenemos 4 teorías. La teoría más fuerte, una de las teorías más fuertes es la teoría contractual. ¿Por qué? Porque la teoría contractual, ¿correcto? La teoría contractual viene del diseño de los arbitrajes comerciales. ¿Cuál era el diseño de los arbitrajes comerciales? Resolver controversias entre particulares. ¿Qué hacían los comerciantes? Contrataban, pagaban a un tercero para que actúe como árbitro bajo sus reglas y emite un laudo arbitral. Eso era teoría contractualista. El arbitraje nace de la voluntad de las partes que están escritas en un contrato. Si yo le digo al árbitro que no motive, el árbitro tiene que hacerme caso. Si yo le digo al árbitro que resuelva en un día, el árbitro tiene que resolver en un día. Para eso le pago. ¿Ok? Si yo le digo al árbitro que ejecute él mismo su laudo arbitral, tiene que hacerlo. Teoría contractualista. ¿Diseñada para qué arbitrajes? Arbitrajes entre particulares. Arbitrajes que derivan de contratos comerciales. No hay que confundir eso. ¿Ok? Teoría autónoma. Que no necesitamos de un contrato. Basta la voluntad de las partes. ¿Ok? Y esto lo podemos negociar de manera verbal. Teoría autónoma. Teoría mixta, que era un poco de lo autónomo, lo contractual y lo jurisdiccional. Pero ¿qué nos dice la teoría jurisdiccional? Que el tribunal, el árbitro, administra justicia. Y es el árbitro, al administrar justicia, le pone límites a la voluntad de las partes. Porque actúa con respeto a la Constitución. Porque el árbitro actúa en tutela al orden público.
no es un títere de las partes, ¿ok? No es que me pagan honorarios y yo tengo que decir, sí, señor. No funciona así. Y esta teoría es recogida por el Tribunal Constitucional, ¿ok? El Tribunal Constitucional en una sentencia emblemática dijo, caso Cantuaria Salaverry, señaló que la jurisdicción la tiene un tribunal arbitral, la tiene un árbitro. Y que esto obedece a que es reconocida esa su facultad de administrar justicia en la máxima ley, en la ley de leyes, que es la Constitución política. ¿Ok? Entonces, esta teoría se aplica. ¿Es positiva? Sí, porque te permite que las partes pueden tener su voluntad, pueden pactar lo que ellos crean convenientes, pero siempre va a tener un límite. No es un tema absoluto la voluntad de las partes, es un tema relativo. La voluntad de las partes no puede ir en contra del orden público, no puede ir en contra de la ley especial, no puede ir en contra de la Constitución. Para eso la Constitución le ha dicho, árbitro, tú ya no eres un títere, tú administras justicia y vas a estar en paralelo. Árbitro, un juez, pesan lo mismo, ¿ah? No estoy diciendo que el árbitro es igualito que un juez. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el árbitro es parecido que un juez. No. Porque el juez es un funcionario público, es un servidor público. El árbitro no es un servidor público. ¿Ok? Porque de lo contrario vulneramos el principio de imparcialidad. Me pongo el gorro, yo árbitro, y que como soy designado por la entidad, tengo que resolver en beneficio de la entidad. Así no la tenga. No puedo hacer eso. Tengo que respetar mi jurisdicción. Pero igual, estas teorías tienen críticas, pero ya el problema lo ha resuelto el Tribunal Constitucional. ¿Alguien quería preguntar? Si gustan, igual las preguntas en el chat la pueden dejar, si no, las podemos ir conversando. ¿Alguien? Doctor Jorge, buenas noches. Ronnie, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Doctor, disculpe por interrumpir su clase a medias. Yo trabajo fuera, yo vivo en Huancayo y trabajo fuera. No tengo buena cobertura, es por eso que interrumpo su clase. No espero al final porque estoy esperando el carro y voy a salir de viaje. Ok. He tenido inconvenientes en encontrar el PEA para este fin de semana. No lo encuentro en mi portal del estudiante. No sé a qué se debe. Ya. ¿Te has matriculado recién, entiendo? Sí, doctor, claro que sí. Ya. Yo te propongo lo siguiente, mi estimado, ¿cómo te llamas? Ronnie. Envíame un correo, ahí me pones las capturas, porque en el aula virtual sí ya está el PA1, el producto académico, pero si tú me dices no lo encuentro, me envías y me pones en el correo y yo te respondo. ¿Ok? Ya. ¿Listo, Ronnie? Ya, doctor. Listo, ok. Muchísimas gracias. Se lo envío a su correo entonces. Ajá. Gracias, Tienes que doctor. poner, como dice bien Leonardo, tu correo y tu registro, ¿no? Por ubicarte, porque son varios salones los que estamos, no es el único salón, digamos, que tengo, son varios salones, entonces ahí hay que revise bien eso. Hay otros que también se han matriculado y es por eso que tienen estas mismas consultas que yo les estoy aclarando. Si tienen algún problema a través de los correos, que ustedes ya conocen qué correos son los que pueden contactarnos, o contactarse conmigo, o también pues ahí vamos a ver la alternativa, ¿no? Porque he visto algunos correos que me han indicado lo mismo y ya estamos dando soluciones. ¿Ok? Sigamos entonces. Para terminar ya la unidad 1. Criterios de clasificación. Andrés, sí. Buenas noches, Andrés. Profesor, buenas noches. Se señaló que el arbitraje, el tiempo de duración más o menos es entre año y año y medio. Y
la obra queda paralizada mientras no se emita durante ese tiempo el laudo arbitral? No, no, y ahí gracias por esa pregunta. Ya, gracias por esa pregunta, porque hay personas, hay funcionarios y sobre todo de la Contraloría que piensan que los arbitrajes, estamos hablando, la pregunta de Andrés es arbitrajes en contratación pública, ¿ok? ¿Sí, Andrés? No es de arbitraje comerciales. Contratación a público, profesor, sí. Correcto. Entonces, piensan que si yo inicio un arbitraje, ya sea en obra pública, en servicios, en bienes, pienso que eso automáticamente, ¿ok? Suspende la ejecución de la obra o suspende la ejecución del contrato. Eso no es lo que te dice la ley. La ley te dice que puedes continuar, pero aquí viene el tema de la decisión que va a tomar la entidad, ¿ok? Y el contratista. Porque, ejemplo, si el contratista te está diciendo, págame valorizaciones o apruébame una ampliación de plazo, y tú como entidad le has dicho, no te la apruebo o no te pago, el contratista va a evaluar, oye, ya esto no es rentable. O sea, si no me das la ampliación de plazo, yo no puedo continuar con la obra, porque si no me vas a penalizar, me resuelves el contrato y adiós. O si no me pagas las valorizaciones o la adicional, etcétera, esto ya no es rentable para mí. Entonces mejor iniciamos un arbitraje y yo al menos hasta que no hay un laudo, decisión del contratista, no voy a hacer nada, ¿no? Pero la ley no te dice eso, ¿ah? Que las partes decidan no continuar, esa es otra cosa. En ninguna parte de la ley de contratación con el Estado, ley 30.22.5, o la ley de arbitraje, decreto legislativo 1071, perdón, vas a encontrar que la instalación o el inicio o la solicitud de un arbitraje suspende de manera automática la ejecución del contrato. No, no vas a encontrar. Eso no existe. Es por eso que muchas veces encontramos ahorita hay como más de 1000 obras paralizadas a nivel nacional. Estas se deben a decisiones de las propias partes, decisión de la entidad, del titular de la entidad o decisión del contratista. ¿Ya? Pero no es que tú inicies un arbitraje y automáticamente ya se suspende todo, no, puedes continuar. Obviamente, salvo que le hayas resuelto el contrato, salvo que hayas declarado la nulidad del contrato. Ya son otros temas, ¿no? Que pueden hacer más complejo la continuidad, ¿no? Pero si son temas domésticos, por ejemplo, de le aplicaron penalidades, ¿no? Puedes seguir ejecutando. Habría que evaluar cada caso en concreto, Andrés, pero en principio la ley no regula el tema de que la suspensión, ¿no? Lo que sí tienes que tener en cuenta es que si el contratista o la entidad está iniciando un arbitraje, es porque esa controversia que tú le hayas comunicado o el contratista te haya comunicado a la entidad, no está siendo consentida, ¿ok? Y mientras no está consentida, tú no puedes todavía ejecutar las consecuencias. Me explico. Un ejemplo práctico. Le resolviste el contrato, ¿ya? Y la ley te dice, ¿no? La parte puede iniciar un arbitraje dentro de los 30 días siguientes. Declaraste la nulidad del contrato, también la parte puede iniciar el arbitraje en el periodo. Entonces lo que te está diciendo el legislador es, ok, tomaste tu decisión de resolver o declarar la nulidad del contrato, pero eso no significa, ok, no significa que tú al día siguiente ejecutes su garantía de fiel cumplimiento. Tienes que esperar el plazo de los 30 días siguientes para ver si te va a iniciar un arbitraje o no. Porque si te va a iniciar un arbitraje es porque no está
consintiendo esa resolución de contrato. Y como tal, tú debes esperar a que eso se resuelva en un arbitraje, para luego ejecutar la carta fianza, por ejemplo. ¿Ok? Porque hay algunos funcionarios que se emocionan y dicen, ah, bueno, le resolví el contrato, al día siguiente ejecuto sus garantías. No, pero si todavía tiene el plazo para iniciar un arbitraje, espérate. ¿Ok? Si en esos 30 días no ha iniciado ningún arbitraje, ah, bueno, declaras consentida tu resolución de contrato y ya inicias las consecuencias que derivan de la resolución de contrato. ¿Ok? Sigamos entonces. Clases de arbitraje, y le hemos ido ya conversando, ¿no? El arbitraje voluntario, el arbitraje forzoso, el arbitraje de derecho, el arbitraje de conciencia, los arbitrajes ad hoc, los arbitrajes institucionales, el arbitraje público, el arbitraje entre particulares, el arbitraje nacional, el arbitraje internacional. Entonces, hay que ver en nuestro contrato ante qué arbitrajes nos enfrentamos. Los arbitrajes, todos los arbitrajes derivan de algo básico, de la voluntad de las partes. Si las partes no tienen la voluntad de renunciar al fuero ordinario, poder judicial, y irse a un arbitraje, simplemente no existe el arbitraje. Entonces, muchos de ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Los arbitrajes en contratación pública son arbitrajes obligatorios, son arbitrajes forzosos. ¿Cuántos creen eso? A ver, escriban en el chat. ¿Cuántos creen que los arbitrajes en contratación pública o en contratación del Estado son arbitrajes forzosos, son arbitrajes obligatorios? ¿Cuántos creen eso? ¿O son arbitrajes voluntarios? A ver, escriban. Porque aquí hay un gran debate, ¿no? ¿Son arbitrajes forzosos o son arbitrajes obligatorios? Porque la ley me dice que si tengo una controversia, vamos a un arbitraje. Entonces, me está obligando, profesora, me está obligando. Esa es parte de la doctrina. Hay varios especialistas, abogados, árbitros, profesores que opinan eso, que los arbitrajes comerciales sí son voluntarios, pero los arbitrajes públicos no son arbitrajes, son arbitrajes forzosos, son arbitrajes obligatorios, porque qué lisura que el Estado nos esté obligando a acudir al arbitraje, no nos dé chance de ir al Poder Judicial. Entonces son forzosos, profesor, listo, se acabó el debate. Entonces, los que conocemos contratación pública un poco más a fondo, tenemos otra teoría, ¿ya? Porque esto es doctrina, al final del día, no está nada zanjado. No es que en una ley nos diga, los arbitrajes en contratación del Estado son voluntarios. No, eso no lo vas a encontrar, ¿ya? Esto finalmente son teorías, son debates, son posiciones. Ustedes van a elegir, ¿ya? Esa posición de los que opinan así, se basan en eso. Mi posición de los arbitrajes en contratación pública es que no son forzosos ni obligatorios, son voluntarios. ¿Cómo así, profesor? A ver, señor profesor, explíqueme eso. ¿Cómo es que usted dice que los arbitrajes en contratación pública son voluntarios si me lo impone la ley? A ver, vamos por partes. Y retrocedamos. ¿Cómo terminas en contratación pública en ejecución de contrato, firmando un contrato? Pasas por las fases de la contratación pública. ¿Cuáles son las fases de contratación pública? Actos preparatorios, procedimiento de selección, ejecución de contrato. ¿Ok? En el procedimiento de selección, ¿qué haces? El Estado selecciona al mejor proveedor. Pregunto, ¿alguien le obliga al proveedor a contratar con el Estado? ¿Alguien le obliga y le dice, a ver, yo quiero comprar bienes, servicios y obras, yo soy el Estado, gran consumidor,
te obligo a que contrates conmigo y firmes este contrato. ¿Alguien hace eso en procedimiento de selección? Nadie. El Estado convoca su licitación, su concurso público, en él se hace. Los proveedores que están inscritos en el RNP, libremente, por voluntad propia, deciden contratar con el Estado. Se inscriben en ese registro. ¿Ya? Pero profesor, ¿en qué momento aceptan las reglas de que quieren irse a un arbitraje? ¿En qué momento el proveedor decide que quieren ir al arbitraje y no al Poder Judicial? ¿En qué momento? Dígame usted. Al momento que presenta su oferta técnica y económica en la etapa de procedimiento de selección. Cuando uno presenta voluntariamente como proveedor su oferta técnica económica, ¿qué cosa firma en su expediente técnico? Varias declaraciones juradas. Una de ellas es que yo conozco la ley especial de contrataciones, la acepto las reglas, listo. ¿Qué estás haciendo? Manifestando tu voluntad. Porque si tu voluntad no te gusta las reglas de juego en la contratación pública, ¿qué haces? No contratas con el Estado. Pero si decides contratar con el Estado, te presentas. ¿Me siguen? Ahí manifiestas tu voluntad. Ahí estás diciendo, sí, me voy a ir a un arbitraje, sí, conozco esto, así que adelante. ¿Correcto? Profesor, ¿y en qué momento el Estado manifiesta su voluntad? Yo trabajo en el Ministerio del Interior, yo trabajo en la Municipalidad de Cusco, yo trabajo en OCE. ¿En qué momento me han preguntado a mí, yo soy titular de la entidad, en qué momento me han preguntado a mí que si quiero irme a un arbitraje o al Poder Judicial? ¿Dónde yo manifiesto mi voluntad? El Estado, que representa las más de 3.000 entidades a nivel nacional, ha manifestado su voluntad de ir a un arbitraje a resolver sus controversias. Entonces, arbitraje en contratación pública. Los privados manifiestan su voluntad en el proceso de selección. Y el Estado manifiesta su voluntad igual, a través de la ley. ¿Correcto? Entonces, ahí hablamos de manifestación de voluntades en renunciar al Poder Judicial y terminar en un arbitraje. ¿Correcto? Por eso hablamos que los arbitrajes son voluntarios. Esa es mi posición. Se las comparto. No hay nada escrito, no hay nada zanjado. Ustedes optarán. ¿Ok? Pero esa es la teoría que se maneja en temas de arbitraje en contratación pública. Porque si no nos gusta esta teoría que les he comentado, llamémosle otra cosa, pues no le llamemos arbitraje en contratación pública. No le llamemos arbitraje en contratación con el Estado, llamémosle pues arroz chaufa, ceviche, mondonguito, ¿no? Pongámosle otro nombre, porque el arbitraje es voluntad. Decir que es forzoso, pues algo contra natura, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí yo tengo mis discrepancias, igual siempre debato con los que dicen que es obligatorio, pero obviamente son posiciones, son teorías, ustedes van a elegir la que consideren. Arbitraje de derecho y arbitraje de conciencia. Esto sí está zanjado. En la ley de contrataciones con el Estado, ley 30.22.5, inclusive la nueva ley de contrataciones con el Estado 32.069, el Estado ya ha dicho a través de la ley, aquí no hay arbitraje de conciencia, aquí no hay arbitraje de equidad, nada de eso. Aquí hay arbitraje de derecho. Y eso implica que las partes y el tribunal arbitral apliquen un orden de prelación normativa. ¿Cuál es ese orden de prelación normativa? Constitución política, ley especial, derecho público y derecho privado. Entonces, tú cuando desarrolles una actuación arbitral, cuando vas a motivar tu laudo, tienes que seguir ese orden de prelación normativa. ¿Ya?
Entonces, en temas de arbitraje en contratación del Estado, solamente existe los arbitrajes de derecho. Eso sí ya está zanjado. Profesor, ¿puedo pactar arbitraje de conciencia si estoy en un arbitraje comercial? Eso lo conversábamos en la sesión anterior, ¿no? Algunos de ustedes al día de hoy, imaginemos, si quisieran alquilar su casa, dirían, bueno, me someto a un arbitraje y quiero que el árbitro, este sea un arbitraje de conciencia, es decir, que el árbitro no motive de acuerdo a derecho, sino por su sano juicio, por su criterio de justicia, me diga que sí o no tengo la razón. ¿Quisieran eso? Algunos sí, tal vez, algunos no. ¿Podría pactar eso, profesor, en un arbitraje comercial? Sí. Profesor, ¿pero qué me recomienda usted? Arbitraje de derecho. En tu convenio arbitral tienes que ser específico, en decir, estas son las reglas, esto es lo que yo quiero, esta va a ser la regla de interpretación en base a alguna controversia que derive de este contrato, porque los contratos no son iguales, ¿ya? No es lo mismo hablar de un contrato de compraventa, de un contrato mutuo, que tal vez de un contrato en hidrocarburos. No es lo mismo. Entonces ahí tienes que ver las particulares del marco legal. ¿Ok? Arbitraje ad hoc y arbitraje institucional, ¿en qué se diferencian? ¿Ok? ¿En qué se diferencia el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional? El arbitraje ad hoc, las reglas de juego la ponen y la pactan las propias partes. En los arbitrajes institucionales, las reglas de juego le establece el centro de arbitraje. Era lo que lo conversaba con Diana, ¿no? Diana, si tú quieres el día de mañana pactar tus propias reglas, pacta un arbitraje ad hoc en tu convenio arbitral. ¿Ok? Y ahí vas a tener un convenio arbitral larguísimo, de 10, de 50 páginas, porque tú te tienes que poner en todos los escenarios de las reglas de juego de todas las actuaciones arbitrales. Profesor, no quiero redactar tanto en un convenio arbitral. ¿Qué me recomienda? Arbitraje institucional. Ese trabajo de poner las reglas ya lo hizo un centro de arbitraje que va a gestionar y administrar ese arbitraje. ¿Ok? Entonces, tienes que revisar bien los reglamentos de cada centro de arbitraje. Hay más de 250 centros de arbitraje. Entonces, ustedes tienen que poner esto de acuerdo al tema de si quieres un arbitraje ad hoc o si quieres un arbitraje institucional. Profesor, en la ley de contrataciones, ley 3022.5, ¿se apuesta más por el arbitraje ad hoc o se apuesta más por el arbitraje institucional? ¿Qué creen? Escriban en el chat. Escriban en el chat. En la ley de contrataciones del Estado, ¿se aplica más o se apuesta más por el arbitraje ad hoc o el arbitraje institucional? ¿Qué dicen? Institucional, dice María Luz. ¿Qué más? Institucional, institucional, institucional. Ok. Con la antigua ley de contrataciones, decreto legislativo 1017, ya, institucional, dice Marita, ok, institucional, ad hoc, dice Carlos, ya. Con la antigua ley de contrataciones, ok, con la antigua ley de contrataciones, se apostaba más por el arbitraje ad hoc. Decreto legislativo 1017, antigua ley de contrataciones del Estado. A partir de la ley 3022.5, que es la ley vigente, y si me preguntan la nueva ley que entra en vigor el 2025, el próximo año, ley 32069, se apuesta más por el arbitraje institucional. ¿Ok? Han matado de alguna manera el arbitraje ad hoc en materia de contratación con el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué uso esa frase? Porque la ley te dice, si quieres arbitraje ad hoc, lo tienes que pactar de manera expresa, ¿ya?
y también son para controversias que deriven de las 10 UITs. Yo pregunto, en materia de contratación con el Estado, ¿qué controversias llegan a 10 UITs? Las órdenes de servicio. Pero lo general pues son controversias de 1 millón, medio millón para arriba. Entonces te están diciendo prácticamente, así pacte o quieras pactar arbitraje ad hoc, no vas a poder porque te estamos poniendo en la propia ley a partir de la 30.22.5 y su reglamento y sus modificatorias, que esto va a ser arbitraje institucional. Y la mayoría de casos que copian y pegan convenios arbitrales, el reglamento te dice, si va a ser tu convenio general, no dice si es ad hoc o es institucional, porque a veces leemos, como muchos de ustedes comentan y seguramente ven en su trabajo, yo he leído mi contrato, he leído mi convenio arbitral, pero no me dice si es arbitraje ad hoc o institucional. No me dice ni lo uno ni lo otro. Tranquilo. Esa respuesta ya te la da la Ley Especial de Contrataciones con el Estado. Te dice, si no en tu convenio arbitral no has establecido ad hoc o institucional, de manera residual será arbitraje institucional. Lo mismo te dice para los árbitros. Si no has pactado el número de árbitros en tu convenio arbitral, residualmente será árbitro único. ¿Ok? Entonces, esto te obliga a que antes que mandes tu proceso de selección y publiques tus bases, tienes que darle una miradita a tu proforma de contrato, a tu convenio arbitral. De lo contrario, vas a dejar en manos del reglamento de la ley especial cómo vas a negociar, si quieres arbitraje ad hoc o arbitraje institucional. Con la antigua ley de contrataciones, decreto legislativo 1017, la regla era la inversa, ¿no? El reglamento te decía, si tu convenio arbitral es general, va a ser arbitraje ad hoc. Eso te decía la antigua ley. Ahora la nueva ley te dice el inverso. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ese sería el punto. Ese sería el punto. Ya. ¿Qué más tenemos? Arbitraje público y privado. Ya hemos hablado pues que existe arbitrajes comerciales, arbitrajes en contratación con el Estado. ¿Ok? Arbitraje nacional y arbitraje internacional. Podemos encontrar los arbitrajes domésticos en el Perú, que generalmente son los arbitrajes comerciales, los arbitrajes en materia de contratación con el Estado, ¿correcto? Y los arbitrajes internacionales, donde también participa el Estado peruano, ¿correcto? El Estado peruano también participa en arbitrajes internacionales. A eso se los conocemos como arbitrajes de inversión, ¿correcto? Arbitrajes de inversión, ¿ok? Entonces, para ir terminando esta primera unidad sobre los convenios arbitrales. Los convenios arbitrales, ¿qué es un convenio arbitral? El convenio arbitral es un acuerdo por el cual las partes deciden someter sus controversias a un arbitraje. ¿Ok? Respecto a una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. Ese es un convenio arbitral. Es el acuerdo de las partes en renunciar al fuero ordinario poder judicial y decidir solucionar sus controversias mediante un arbitraje. ¿Correcto? Los elementos esenciales: tiene que haber voluntad de las partes, tiene que haber determinación de las partes, tiene que establecerse cuáles van a ser las reglas de juego. ¿Cuál es la lección entonces de esta clase? Cuando tú vayas a redactar un contrato o revises un contrato, sea comercial, sea público, antes de firmar ese contrato, dale un ojito, dale una revisada y revisa el convenio arbitral. Y pregúntate lo siguiente: ¿qué quiero en este convenio arbitral? ¿Quiero que sea arbitraje ad hoc o quiero que sea arbitraje institucional?
Quiero que sea arbitraje de derecho o un arbitraje de conciencia. Quiero que sea resuelto por un árbitro o por 3 árbitros. Quiero que dure 6 meses, un año, menos. Quiero que sean las reglas de juego, las normas tales, o solamente quiero aplicar tal norma. Todo eso lo tienes que establecer en tu convenio arbitral. Quiero que sea una cláusula escalonada, también. Quiero que mi convenio arbitral, sea genérico, ¿correcto? O si quiero que sea un arbitraje institucional, quiero que sea en la Cámara de Comercio de Huancayo. ¿Ok? Todos esos detalles se tienen que establecer en tu convenio arbitral. Porque si no los detallas en tu convenio arbitral, ¿qué crees que va a pasar? Lo dijimos hace un momento. Vas a tener cláusulas patológicas. Que nos encontramos ante cláusulas donde el convenio arbitral sea ambiguo. Que en los arbitrajes institucionales hemos puesto en nuestro convenio arbitral, quiero que sea arbitraje institucional, pero hemos identificado de manera incorrecta la institución del arbitraje. Y esto pasa mucho, ¿ah? Quiero que sea en los arbitrajes en la Pontificia Universidad Católica, en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. Así está redactado en tu convenio arbitral. Y ese centro de arbitraje no existe. El Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, así literal, no existe. Se llama Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad. Ese es el nombre. Si tú en tu convenio arbitral has puesto mal el nombre, cláusula patológica. ¿Ok? No has incluido, por ejemplo, un sometimiento de las partes al reglamento de la institución. Entonces, esta redacción de tu convenio arbitral plantea dudas sobre la voluntad de las partes. ¿Y qué va a originar esto cuando tú tienes una cláusula patológica? Va a originar que en la etapa postulatoria, donde debe ser rápido el trámite, porque cuando inicias un arbitraje le cursas un documento al centro de arbitraje, quiero iniciar un arbitraje, no es una demanda, simplemente le estás indicando de manera general tus controversias, los hechos, los documentos. Y si tú no has establecido de manera clara en tu convenio esto, tu contraparte al momento de contestar y absolver ese inicio de arbitraje se va a oponer. Va a decir, me opongo a este arbitraje porque tenemos un convenio arbitral patológico. No dice si es institucional. O bueno, si dice institucional, no hemos pactado Cámara de Comercio de Lima. Yo quiero que sea Cámara de Comercio de Cusco. ¿Ok? Entonces, esa falta de pactar tu convenio arbitral y establecer de manera clara, expresa, literal, cómo va a ser las reglas de juego, te van a generar problemas. Felizmente, al menos en materia de ley de contrataciones del Estado, el reglamento nos da unas salidas. Pero, ¿cuál es la recomendación? No hagamos que los convenios arbitrales sean cláusulas de medianoche. Que los convenios arbitrales los dejemos a último momento. Los convenios arbitrales, las cláusulas de solución de controversias, tenemos que revisarlos, tenemos que redactar bien esas cláusulas para evitar patologías en el convenio arbitral. Porque si tienes patologías, tu arbitraje se va a demorar en la instalación de ese arbitraje. Ni siquiera hemos hablado de demanda ni contestación. Se ha entrampado porque no has pactado bien tu convenio arbitral. Y ahí vas a tener problemas. ¿Ok?
vas a tener problemas al momento de iniciar un arbitraje. ¿Correcto? Finalmente, de la teoría a la práctica, ya un poco el resumen de lo que hemos visto en el tema de hoy, aparte de los casos, por ejemplo, que podemos hablar del caso Orellana, ¿ya? Que en el caso de Orellana, para los que no conocen el tema, era que esta red criminal funcionaba, imaginen ustedes que tenían su terrenito, esta red criminal te inventaba contratos y en esos contratos pactaban convenios arbitrales, decían que va a ser árbitro único, arbitraje de conciencia o en algunos institucional ante determinados centros de arbitraje de dudosa reputación y luego hacían el tema de que tú habías vendido tu casa y que ya tenía que registrarse esa propiedad, trabajaban con notarios, coludidos, con algunos funcionarios que trabajaban en registros públicos, y al final del día tú no te enterabas que existía un arbitraje y ya venía el tema de, te tocaban la puerta, señor, aquí hay un laudo arbitral, esta es la casa del señor tal, usted tiene que desalojar, así que y usted ya no es propietario. Oye, señor, pero yo ni siquiera he participado de ese arbitraje. Ni siquiera he firmado ese convenio arbitral, ni siquiera he firmado ese contrato. ¿Cómo me dicen que hay un laudo arbitral y me quieren desalojar? Entonces, esta red operaba a ese nivel, ¿ya? Y a la luz de esto, el arbitraje ha tomado otras medidas para apartar a estos malos árbitros, para poner sus reglas más exigentes, ¿correcto? Se ha dado jurisprudencia, como es el caso de María Julia, que se admite amparos contra laudos arbitrales que deriven pues de estos casos y estas malas prácticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta primera unidad? Ojo, las diapositivas, para los que algunos que me preguntan dónde están las diapositivas están en el aula virtual, ¿ok? En el aula virtual. O si no, si por AOV alguien no encuentra algún punto en el aula virtual, mándenos un correo y ahí les van a mandar los materiales o les van a dar las indicaciones, ¿ok? Pero todo el material, recuerden las diapositivas, está en el aula virtual, ¿ok? Ahora, ¿qué aprendimos en esta unidad? Aprendimos la definición del arbitraje, que es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Hay principios que rigen el arbitraje. Hay una ley especial que regula el arbitraje, que es el Decreto Legislativo 1071. Hemos aprendido que no es el arbitraje comercial el único que existe en nuestro país. Existen los arbitrajes de consumo, arbitrajes en contratación con el Estado, arbitrajes en expropiación, arbitrajes de inversión, arbitrajes internacionales, arbitrajes ad hoc, arbitrajes institucionales, ¿correcto? Hay teorías que también ya nuestro Tribunal Constitucional ha optado por la teoría jurisdiccional, ¿correcto? Hemos aprendido que las reglas de un proceso judicial son diferentes a las reglas de un arbitraje. Y la voluntad de las partes como regla define las pautas de las actuaciones arbitrales. Bien, con esto llegamos al término de la clase. Si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre la clase, obviamente, lo pueden realizar en estos momentos. Si alguien quiere levantar la mano, lo puede hacer en estos momentos, ¿ok? O si quieren hacerlo a través del chat, ahora es el momento porque voy a revisar el chat para ya ir cerrando. Andrés, a ver, tienes la mano levantada. Señaló que había más de 200 centros de arbitraje en el Perú. ¿Las partes pueden elegir como arbitraje institucional a cualquiera de esos centros o qué determina la elección de uno u otro centro? Muy buena pregunta, mi estimado Andrés. Andrés, ¿dónde trabajas? ¿O dónde estás? Soy contador público, profesor. ¿Y ves temas de contratación o arbitraje o qué? Sí, me dedico a la asesoría en elaboración de bases.
Ah, de bases, ya. Para entidades. Ya. Mira, esa es una buena pregunta que hizo Andrés, ¿ah? Andrés dijo, eh, hay más de 250 centros de arbitraje. Las partes podrían poner en su convenio arbitral, y ojo, esto estamos hablando en materia de contratación pública, de arbitraje en materia de contratación pública. ¿Pueden poner cualquier centro de arbitraje en su convenio arbitral? La respuesta es que sí. No hay límites. No hay límites. Hay entidades que desde sus bases integradas ponen, ante cualquier controversia, me voy a la Cámara de Comercio XXX. Literal. Un centro de arbitraje de dudosa reputación. Y claro, en el proceso de selección, ningún proveedor ha hecho ninguna consulta y observación a las bases se integran y las bases son las reglas definitivas del proceso. Pasó un problema en ejecución de contrato. Ahora sí, el contratista rayado, ¿dónde me voy? Lee su contrato y dice, oye, ¿hemos pactado este centro de arbitraje? ¿Lo conocen? No. Pero está en el contrato. ¿Me puedo ir a otro centro? No, está en tu contrato, en tu convenio arbitral. Tengo que irme a ese contrato. Ahí va el tema. Ahí va la trampita, Andrés. Entonces, tú que elaboras bases, mi consejo es el siguiente, Andrés. No vayas a estar poniendo en la elaboración de tus bases centros de arbitraje de dudosa reputación, Andrés. Hay centros de arbitraje de prestigio, centros de arbitraje conocidos. Los voy a mencionar: Cámara de Comercio de Lima, Centro de Análisis de la Pontificia Universidad Católica, Centro de Arbitraje de la Universidad de San Martín de Porres, ANCHAM, cámaras de comercio, centros de arbitraje que tienen cámaras de comercio en las diferentes provincias, ¿ok? O que están respaldadas por alguna universidad seria, ¿correcto? Te puedes guiar sobre ese estándar. Profesor, ¿cómo me guío de elegir un buen centro de arbitraje? Es fácil. ¿Cómo ustedes van o invitan a su tóxico o a su tóxica a un restaurante? ¿A dónde la llevan? ¿Donde la tía Veneno o donde un restaurante de al menos, por lo menos, pues 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas? ¿Cuál es el estándar? Tengo que ver su reputación, sus comentarios, cuántas estrellas tiene, su carta, los costos. Lo evalúas, ¿no? Igual lo vas a hacer en un centro de arbitraje. Vas a tener que evaluar los años de trayectoria, su reglamento. A un centro de arbitraje lo vas a conocer por la calidad de su reglamento. También por por su nómina de árbitros. ¿Ya? Entonces, ese es mi consejo, Andrés. Tienes que, si bien puedes poner cualquier centro de arbitraje, no lo hagas. Ahí va la cuota de poder que tú tienes. Tienes que establecer centros de arbitraje, serios, ¿correcto? De experiencia, no cualquiera. ¿Ok? Porque ahora lo que se está trabajando hay una mesa de trabajo del Ministerio de Justicia que va a regular a los centros de arbitraje. La 32069, que va a modificar la 30225, está proyectándose a fiscalizar a los centros de arbitraje. Y parte de la fiscalización, mañana más tarde te pueden decir, ¿quién hizo estas bases? Yo, señor Andrés, contador, Andrés Chura. Ah, usted, señor Andrés. ¿Y cuál fue el criterio que usó para designar este centro de arbitraje? De dudosa reputación, donde hemos encontrado un caso de corrupción, señor Andrés Chura. Ahí vas a responder ante la justicia. Cuidado. Que es diferente que tú le digas, he propuesto en mi convenio arbitral
que serán base a la proforma dos centros de arbitraje, A y B, y las partes se han puesto de acuerdo. Obviamente aquí va un poco la reflexión y mi crítica. Mi crítica es, queremos que el Estado negocie mejor sus convenios arbitrales, hay que modificar la ley de contrataciones en la etapa de perfeccionamiento de contrato. ¿Qué nos dice el perfeccionamiento de contrato? Una vez se adjudique la buena pro, se consiente en la buena pro, el adjudicatario tiene 8 días para presentar sus documentos y 2 días para firmar contrato. ¿En qué parte vas a negociar tu convenio arbitral? En ninguna. Grave error, porque volvemos al mismo tema. Los convenios arbitrales para el Estado también son cláusulas de medianoche, no les interesa. No a todos, no generalizo, pero a la gran mayoría. Entonces, los logísticos que nos están escuchando aquí tienen la primera responsabilidad de pactar en sus bases estandarizadas, en su proforma de contrato, buenos convenios arbitrales que promuevan el arbitraje institucional y por lo menos propongan dos centros de arbitraje. Y nos quedará para alguna reforma decir, hay que negociar mejor el adjudicatario con el titular de la entidad que negocie en el convenio arbitral. O al menos en la presentación de sus ofertas, que el postor proponga por lo menos dos centros de arbitraje. Y así se mejora la negociación de convenio. ¿Ok? Otra pregunta, José. Sí, doctor. O sea, con esto queda establecido que no se puede establecer de manera genérica. Tiene que tipificarse exactamente el nombre del centro arbitral. Exacto. Con la finalidad de que no entremos en controversias. École, porque de lo contrario, si tú solamente, permítame que te acorde, si tú solamente vas a poner en tu convenio arbitral, arbitraje institucional, en el Perú hay más de 250, yo demandante que te inicie un arbitraje, quiero la Cámara de Comercio de Lima, perfecto. Si tu contraparte se allana, macanudo, no pasa nada. Pero si tú eres mi contraparte y dices, no, yo soy regionalista, ¿de dónde eres, José? Arequipa. Yo quiero que sea centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa, de otro país. Listo, me opongo. ¿Y qué pasa? Se entrampa el arbitraje. Porque la parte A quiere Cámara de Comercio de Lima, la parte B quiere Cámara de Comercio de Arequipa. Listo. Ahí el gran debate. Todo porque tenemos un convenio arbitral patológico donde no establecimos expresamente arbitraje institucional que se llevará a cabo y nos sometemos a las reglas de la Cámara de Comercio del Centro de Arbitraje de Arequipa. Listo. ¿Ok? Gracias, doctor. Listo. Doctor, una última consulta. Ujú. El PA1 lo subimos cada Es uno grupal, de es grupal. Solamente un representante del grupo sube su trabajo y lo publica. Obviamente en su trabajo hagan una carátula, pues, ¿no? Una carátula y ahí pongan. Entonces, si alguien, profesor, somos 5, Pepito nunca trabajó, la carátula ponen ahí, ¿no? Pepito nunca trabajó, no presentó, no hizo nada, listo. Yo lo evaluaré y le pondré sus 2 ceritos, sus 2 ojitos. Doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Bien, estimados alumnos, ya va a ser, bueno, más de las 11, como siempre nos quedamos, la hora se pasa volando. ¿Hay algún límite de hojas? No, no hay algún límite, Julio. En los trabajos no hay límite. Pero obviamente pues no hagan algo... bueno, aquí sí vale la aclaración. Nosotros tenemos un sistema, ¿ok? Para detectar plagio. O sea, si ustedes van a buscar en internet, copian y pegan, detectamos eso, yo detecto que ustedes están copiando y pegando respuestas de otros trabajos o de internet y ni siquiera han citado, les pongo sus 2 ojitos, ¿ok? Lo que yo quiero es que ustedes analicen el caso, lo resuelvan con sus propias palabras y envíen su trabajo, listo, no se complique, ¿ok?
¿Hasta cuándo es la entrega? Hasta este domingo, si no me equivoco. Hasta este domingo, sí. Ujú. Listo, queridos y valientes del derecho, la esperanza del cambio en nuestro país del arbitraje. Muy buenas noches, ¿ok? Disfruten de su fin de semana, siempre estudiando. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves a las 9:15, ¿ok? Para hablar más de arbitraje, ya del producto académico número 2 y más temas, ¿ok? Los dejo, les mando un fuerte Listo. abrazo, cuídense mucho, buenas Buenas noches. noches, profesor. Hasta luego. Ok, y si hay dudas acá, Doctor, buenas noches. ahora respondo, Marita, ahora respondo, espérate. Buenas noches, profesor. Si se han dado cuenta, tenemos dos aulas, ¿ok? Tenemos dos aulas. Una aula que ya se ha llenado, por eso estoy trabajando en dos laptops diferentes, porque son dos aulas. La primera ya se llenó con más de 100 estudiantes. Esta es la segunda, que algunos de ustedes se han matriculado, digamos, en el camino, ¿correcto? Entonces, con ustedes, como son un segundo grupo, y la mayoría de ustedes se han matriculado a este curso de manera extemporánea, para algunos creo que esta es la primera clase, cuando ya es la segunda, va a haber más flexibilidad en la entrega del trabajo. ¿Ok, Marita? Obviamente, esto es solamente para los que se han registrado en el curso. ¿Cuál es el trabajo? Es básicamente un caso, ¿ok? Este es un caso. Se les va a mandar sobre lo que hemos abordado. Es un caso práctico de arbitraje sobre los temas que ya hemos abordado, sobre los principios, sobre el tema de las teorías, ¿correcto? Es un caso práctico. Lo van a hacer individual. Los PPTs, Maricruz, esto lo encuentran en el aula virtual. Todos los que ya se han inscrito en el curso, ¿correcto? Se les ha enviado su usuario y contraseña, ¿correcto? Con ese usuario y contraseña entras al aula virtual y en el aula virtual vas a encontrar en la sección del curso de arbitraje diferentes ponencias, ¿no? Entre ellas las mías, porque todo lo que se está grabando y haciendo en esta clase se sube al aula virtual. Entonces le das clic y ahí te va a figurar el video de la clase y también las PPTs. Estas clases se están subiendo entre esta semana y la siguiente semana y está publicada las dos clases que ya hemos abordado. Por eso, con ustedes, la entrega de este primer producto académico es todavía para el 8 de septiembre, ¿ok? Porque los que han ya iniciado la anterior sesión, la entrega es este domingo. Entonces, ustedes tranquilos, tienen todavía una semana más, ¿correcto? Profesor, no me ha llegado ningún correo, inclusive los trabajos se los estamos mandando directamente a su correo, ¿ya? Profesor, no he recibido ningún correo. Escriban, por favor, si es que no han recibido hasta el día de hoy, verifiquen porque ya se han mandado los trabajos, las diapositivas a sus correos, sin perjuicio que lo van a encontrar en el aula virtual, pero si no lo ubican, ¿ok? Escriban un correo a eventos@caeperú.com, ¿ya? Y ahí es donde se les va dar los materiales, las pautas de cómo hacer el producto académico 1. ¿Ok? Esto es como repito para los que se han inscrito en el curso. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta? ¿Hay alguno de ustedes que están acá? ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien quiere consultar? ¿Alguien quiere participar, hablar? No tenemos audio. No tenemos audio. Sí tienen. Se escucha bien. Ya. Nosotros no podemos intervenir mediante preguntas en la exposición. Ello es el convenio arbitral.
Sí pueden intervenir, ¿no? Lo que pasa es que obviamente si todos intervienen, imagínense, no, nunca avanzamos, ¿no? Por eso yo veo que ustedes levantan la mano, les concedo el uso de la palabra, pero tenemos que ir avanzando, ¿no? Es por eso que les digo, pueden participar de esta manera o a través del chat, como guste. Bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos el próximo jueves, el curso de arbitraje, jueves a las 9:15, ¿ok? Les mando un abrazo, buen fin de semana, cuídense mucho.